7:11 minutos. Siempre me complace recibir a Indira Urbaneja, analista política, experta en marketing, asesora de campañas, empresas y gobiernos, fundó Reunificados en Venezuela, ONG que promueve el diálogo y entendimiento nacional. Bueno, Indira, bienvenida una vez más. Querido, tú sabes que siempre es un gustazo estar contigo. Gracias, gracias. Bueno, Indira, en la política y en el interés de los venezolanos, en un año como este, sobre todo, siempre es interesante tratar de adelantarnos en los escenarios. ¿Qué puede venir? Bueno, la gente quiere que venga el bienestar. Oye, la gente quiere que haya oportunidades, saber un poco qué va a pasar. Y hay una energía en Venezuela que independientemente de la dificultad quieren hacer. ¿Cómo estás viendo tú las cosas en este comienzo de 2024 en función de lo previsible, ¿no? Tres cosas súper rápido. El país se quiere arreglar. Siempre he mantenido esta frase que el país no se ha arreglado, pero se quiere arreglar. Incluso partiendo del mensaje anual del presidente Nicolás Maduro, veíamos unas cifras. Él hablaba, bueno, de un incremento de 5 puntos en el PIB. Veíamos incluso que hablaba del crecimiento de una actividad económica no petrolera como el turismo. Daba algunas cifras que pueden valorarse como positivas. Y yo decía que en contraposición a eso, ciertamente ahí el país viene recuperándose muy lentamente, de una forma, digamos, muy lenta, quizás no tan perceptible como otros podrían esperar. Pero esos números y esas cifras de las que él hablaba se tienen que convertir es que cuando el ciudadano de a pie meta su manito en el bolsillo, en la cartera, le alcance para vivir. Entonces, eso lo que te dice es que hay un país que quiere recuperarse. Pero cuando me hablas entonces de vaticinar qué nos viene para el 2024, primero que nada, una elección presidencial que tiene que convertirse en un gran acuerdo político, gane quien gane, Eduardo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me decían si el país va a crecer en el 2024, pues yo le explico a la gente que eso va a depender sí y solo sí de un acuerdo político, oposición y gobierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mejoría hoy de nuestra economía depende de algo que se llama sanciones. ¿Por qué? Porque si nuestra principal industria, que es la industria petrolera, no genera ingresos, nosotros no tenemos cómo levantar económicamente el país. Y que se levante la industria petrolera depende de esas sanciones. Ahorita hay una tregua. Estados Unidos flexibilizó las sanciones y hizo una tregua que se acaba en el mes de abril de este año. ¿Y de qué depende de que esa tregua continúe? De que gobierno y oposición se pongan de acuerdo, designen o puntualicen un cronograma electoral y que desean ponerse de acuerdo para ir a unas elecciones donde todos queden satisfechos, como ya dije, indistintamente del resultado. ¿Qué significa indistintamente del resultado? Bueno, que si gana el gobierno limpiamente, tenemos que continuar con el país hacia adelante. No podemos seguir en esta lucha intestina por el poder. Es decir, no podemos seguir en la dinámica, yo chavismo resistiéndome en el poder y yo oposición queriendo tumbarte. Porque en esas dinámicas, pues en la lucha del poder, que son además legítimas, lo que no es legítimo es que sacrifiquen al país y lo que no es legítimo es que pongan al país a vivir mal porque están luchando por el poder. ¿Cuáles son los grandes riesgos de que, como consecuencia, en el caso de que no se cumpliera lo que tú sugieres para conveniencia del país? Porque este es un gran año, porque es una gran oportunidad precisamente para dirimir estas fuerzas que han venido chocando. Es una gran oportunidad en las condiciones deseables, óptimas al interés de los venezolanos para que el gobierno se ratifique como ideología, como movimiento político o la oposición llegue a sustituirlo allí. Pero al final, como dices tú, seguimos siendo el país, seguimos necesitando de la mejor convivencia. Es momento del país. ¿Cuáles son esos riesgos que incluso pueden estar de manos de la conciencia de todos los venezolanos, incluyendo los políticos y las instituciones? Oye, para que lo que vaya a ocurrir en materia de consulta tenga el mejor camino y el mejor desenvolvimiento y desembocadura posibles. El país no aguanta la profundización de la crisis. Te digo rapidito, las proyecciones, incluso del Fondo Monetario Internacional, del PNUD y de la CELAC, es que si se mantiene el acuerdo político y si hacemos una elección presidencial que satisfaga a todos los sectores, el país incluso podría no aumentar 4 puntos, hasta 8 y hasta 10 puntos en su PIB, y eso se traduciría en mejor ingreso y mejoras para los venezolanos. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que si no se mantiene la flexibilización
a partir del mes de abril. El riesgo es que si no hacemos una elección presidencial que sea beneficiosa para el país y que tratemos a partir de esa elección de coexistir indistintamente si es oposición quien gana o si es gobierno, entonces vamos a seguir profundizando nuestra crisis y las pocas mejoras que hemos visto vamos a ir en retroceso y que vamos a tener un país, se puede, además, es más, Eduardo, hay gente que me dice, Indira, pero podemos llegar a una situación más compleja de las que ya hemos pasado. Sí, por eso tienes un país como Haití, por eso tienes países como África, donde puede ir muchísimo, tienes el mismo Ecuador sin ir muy lejos, porque ¿qué pasa cuando ya las crisis tocan realmente fondo y ya no están ni siquiera en el fondo, sino que van bajando al subsuelo? Bueno, ¿qué pasa? El Estado se fragmenta y lo que empiezas a vivir es en el total caos. Interesante, Indira. Me impactó esa primera frase, el país se quiere arreglar, pero no desde el deseo, desde el sueño, sino que, oye, la gente está actuando en pro de eso. Y eso los políticos deberían de verlo. Los políticos deberían de analizar. Mira, el otro día yo decía, la energía en la gente. Wow, este país da para tanto. Mira, Eduardo, nosotros venimos de crisis profunda, de desabastecimiento, gente haciendo. Lo que pasa es que olvidamos muy rápido. Esto es un país que viene a hacer colas por una harina pan, de hacer colas por la comida, hacer colas por una medicina. Y aquí estamos. Y lo hablábamos antes de empezar el programa, la gente intentando emprender, la gente intentando posicionar sus pequeños negocios, sus pequeñas marcas, apostando al país todavía. Esto es un país donde la gente todavía sigue apostando. ¿Qué es lo que tienen que hacer los políticos en consecuencia? Ser recíprocos con ese país que se niega a morir. Esto es un país que se niega a morir. Tú sabes que alguien me dijo, y ya estamos pasados, pero me dijo algo que me gustó y va en la línea de lo que dices. Decía, este es un país, no decía, el venezolano está en evolución. Mira qué bonito. El venezolano como protagonista. Ahora que sujeto de derechos, de deberes. ¿Qué tienen que hacer los políticos? Tomar de la mano a ese pueblo, tomar de la mano a ese país que se niega a fallecer y que quiere seguir evolucionando y hacer de este país una gran nación, porque Eduardo, con esto cierro, lo tenemos todo a nivel de recursos minerales, recursos energéticos. Y eso nos hace más responsables. Es que yo creo que el problema es que no hemos sido responsables. Yo creo que ni como clase política ni como sociedad. Eduardo, falta más tiempo en este programa. Vamos a proponerlo. que regreses pronto. Un gran abrazo. Claro que sí. Un beso a tu audiencia. Gracias. Indira Urbaneja, analista política, experta en marketing, asesora de campañas, empresas y gobiernos. Fundó Reunificados en Venezuela, ONG que promueve el diálogo y entendimiento nacional. Quédense allí.